Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Sonia Llanes, los saludo desde acá, desde Austria, y estoy lista para poder enviarles un gran saludo, un gran abrazo y para poder conectarnos hoy día con Alma Franco. Ella es especialista en comunicación creativa, comunicación estratégica, ha trabajado en agencias y con los clientes más grandes en Ecuador y también de multinacionales. Así que ya está Almita aquí ya conectada y voy a darle el paso. Hasta eso igual la gente se va conectando, ¿no? A ver, hoy el tema es, eso sí también les voy a poner aquí el tema de este Pierre Coffee, es las relaciones públicas y la creatividad. Y dentro de eso también vamos a hablar sobre las estrategias de creación de contenido, de generación de cómo se maneja la imagen, cómo es el tono de la comunicación, cómo ser más creativo. Y ya estábamos teniendo así como que una conversación tras bastidores con Alma y ya nos salieron ahí otros temas adicionales. Así que aquí ya le estoy dando paso a Alma Franco. Ya estamos. Hola Alma, a ver, ya ahí estás con el sonido. Sonia querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué increíble estos encuentros a través de la tecnología, a pesar de que estamos océanos, continentes distintos. Sí, a 10.000 kilómetros más o menos. Creo que Muchísimas horas de viaje. sí, muchísimas horas de viaje y te cuento que yo ya con algunos meses, ya casi un año en Austria, todavía me sigo confundiendo en los horarios. Entonces, para mí es, a veces programo y acá me sale GMT más 2, luego más 0, porque como uso muchas herramientas, y, y me ha pasado a veces que he publicado a 1 hora y la gente me dice, ya estamos. Y yo, ¡ah! Y me tengo Corre. que conectar, corre, ¿no? Porque bueno, es una ventaja también el tema digital, aunque ya ahora mucha gente está extrañando lo presencial y se han activado también actividades presenciales, ¿no? Exactamente, ya Entonces, volvimos a la actividad. cuéntanos un poquito de ti, Alma, qué haces, qué has hecho antes y ahora, pues, cuáles son estos proyectos que manejas. Chéverísimo. Gracias, Sonia, de verdad, por este espacio y por esta oportunidad de conversar contigo, una profesional increíble a la que admiro desde años luz. Así que qué increíble poder conversar y juntarnos entre mujeres para conversar cosas que seguro mucha gente de la industria le interesan. Bueno, yo soy creativa, he sido creativa toda mi vida, llevo cerca de 17 años manejando marcas, he manejado las marcas de retail más grandes, más fuertes, las que te dan más escuela aquí en Ecuador y realmente es una ganancia. Bueno, manejé por años Tía, por ejemplo, una de mis marcas favoritas, manejé toda la corporación El Rosado, que ahí mis compañeros redactores o mis compañeros directores de arte entenderán la carga que era eso, porque son muchas marcas Exacto. y era linda, la verdad, la experiencia de poder aprender de esas grandes personas, esos grandes empresarios que realmente han cambiado este país. Así que, bueno, ese es un poco, digamos, mi background. Siempre ha sido en creatividad, en agencia. En 2021 empecé un poquito a hacer más temas de comunicación. Eh, Me encanta el tema de turismo. En 2021 tuve oportunidad de practicarlo, de adentrarme un poquito más por ahí. Y he venido con toda la ola moviéndome hacia comunicación digital, porque es la era digital, estamos en el mundo digital y si no te subes a la ola, te quedas. Claro, porque aparte no es una moda, ¿no? Ya es, para muchos es el hábitat donde trabajamos. Para mí es mi trabajo, no solo porque asesoro a la gente de comunicación digital, sino porque a través del tema digital puedo trabajar, ¿no? Exacto. Y así le pasa a la gente ahora estudia a través de lo digital. Cuando hubo la pandemia, muchas consultas médicas se tuvieron que hacer solo vía online, ¿no? Entonces nos cambió un poco la perspectiva. Y pues en este momento quisiera que también los que nos están viendo, que tengo ya personas conectadas en LinkedIn, nos escriban de dónde nos están viendo, porque yo siempre en LinkedIn tengo gente de muchos países, diferentes países que se dedican a la comunicación, para que igual Alma los conozca y les pueda enviar un saludo. Y hasta que ya se van identificando aquí mis compañeros siempre del PR Coffee, te quiero preguntar, muchas veces la gente piensa que la creatividad es usar o ropa de colores bonitos, o sea, piensa mucho creatividad con lo que se ve por fuera, ¿no? Pero no se analiza que a veces la creatividad es un proceso un poquito más serio y estratégico, que no por ser serio deja de ser divertido, pero en muchas ocasiones ser creativo es saber solucionar problemas. ¿Cómo tú lo ves?
Sabes que las dos cosas, pero también depende mucho de tu personalidad. Hay mucha gente que tiene su lado creativo, realmente es de todos los colores, y hay gente que tiene su lado creativo y es solo de color negro. Al final, mira, siempre es algo que yo trato de conversar con la gente, que todos somos creativos y que la creatividad es cuestión de transformarla en estrategia. Eso es lo que tú aprendes, eso es lo que tú desarrollas, eso es algo en lo que puedes profesionalizarte, en hacer que tu creatividad tenga una estrategia, en llevarla hacia un punto estratégico, porque la creatividad existe en todos y es completamente una bala sin rumbo. Así que lo único que tienes que aprender en la vida, en esta carrera, en todas las carreras, es darle rumbo a esa bala para que cumpla tus objetivos. Y lo conversamos en una ocasión anterior. Ser creativo es una cuestión de un doctor y de un taxista. Todos necesitamos una herramienta para llegar a nuestro lugar de destino, sea cual sea, y no importa realmente cómo te ves. Acá en Ecuador hay muchísimo ese cliché de que los creativos somos primero, de que somos fans del weed y que sin eso no hay creatividad, y realmente es algo que estamos desmitificando. Sí, y sabes que estamos desmitificando porque realmente no tiene nada que ver con tener ayuda de lo que sea, de un medicamento, de una sustancia, de lo que sea. Todos somos creativos en absoluto. Y de hecho, una cosa súper importante es poder decir que hay muchas mujeres creativas. Hay muchas mujeres creativas. Y la sensibilidad, quizás, ¿no? sí. La misma sensibilidad te hace ser más creativa. Sí, y mira, que es algo que en Ecuador recién se está haciendo grande porque hay muchas mujeres históricamente, pero ha sido la creatividad una industria de hombres. Así que apenas estamos las mujeres en Así 2022. es. Y lo mismo pasa con el marketing, ¿no? Porque yo veo, ¿no? Cuando se reúnen, en Ecuador ya no me puedo reunir, pero veo que hacen reuniones de los expertos en marketing o en comunicación política y ves hombres. Y pareciera que no hay mujeres, ¿no? Mientras que en el mercado de las relaciones públicas sí hay más mujeres, pero tampoco es que se visibilizan mucho, ¿no? Pero tú ves más hombres, como que si fuera una industria netamente de hombres. Aquí en Ecuador está súper marcado ese tema, pero creo que es algo que estamos en el momento perfecto para poder entender y hacer presencia, porque hay muchas mujeres. ¿Y sabes qué? Hay muchos hombres relacionistas públicos, y eso Así es es. maravilloso, y Yo tengo reconocer. varios exalumnos ahora, colegas, y vengo de la época, me acuerdo que también fuiste conmigo catedrática, las dos compañeras en la UES, y yo tenía cursos que eran el 99% mujeres y un 1% hombres, ¿no? Era bastante marcada la diferencia. Y déjame mandar saludos, porque tengo por aquí personas que nos están saludando. Excelente. Lecturas, Yadira Celaya, ella siempre no se pierde ni un Pierre Coffee. Yo le voy a dar un regalo a Yadira, porque de verdad que ella está, pero ahí puntualita. Nos está saludando, pues bueno, Yadira. María Dolores Gaete Chiriboga también. Dice, muy buena conversación. Mónica Cordero Molina te manda saludos, dice saludos para mi querida Almita, y tengo también a Gerson Palma y a Lisette Fajardo, que desde Guayaquil nos envían saludos. Winston Salvador dice, desde Pamplona, España. Winston, yo te conozco. Wilson Erazo, yo tenía bueno, dice. Después me responde Winston, porque se me hace muy similar a un alumno que tenía el nombre de Winston. Eduardo González dice, hay áreas que deberían ser más parejas, pero en sí debe haber puestos ocupados por personas capaces. Sí, no es un tema de género, es un tema más bien de visibilidad, lo que estábamos nosotros un poco hablando. Yo también creo que el match de parejas también complementa muy bien la dinámica en una oficina, ¿no? 100%. Sí, Winston, soy Copito, un ex alumno. Es que me acordaba el nombre. Bueno. Tengo de lo mismo, me acuerdo de todos, de alguno en algún momento, y digo, tú fuiste mi alumno. Y tú sabes lo que me pasa, que yo a veces me acuerdo de los proyectos que hicieron. Entonces, como yo tenía una técnica que les decía que tenían que formar una agencia de relaciones públicas y a través de esas hacían todos los trabajos. Entonces, cuando alguien me escribe, le digo, tú eres de la agencia, me invento, La Corneta, ¿no? ¿Verdad? Y dice, eso pasó hace 15 años, ¿cómo se acuerdan? Yo no sé.
Ay, qué interesante. Y una consulta, ¿la memoria tiene algo que ver con la creatividad? Porque muchas veces también yo estoy diciendo es que es distraída porque es súper creativa. ¿Cómo es ahí es el tema? Mira, ahí hay dos cosas. Estamos hablando de dos cosas que son distintas. Primero es el cerebro creativo. El cerebro creativo es un cerebro, mira, te voy a contar una historia. Desde que yo era pequeña, mi mamá siempre me dijo que yo era hiperactiva. Mami, si me estás viendo, hemos hablado de esto. Mi mami en algún momento le dieron un mal diagnóstico y le dijeron que yo tenía hiperactividad. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba a una clase y yo no escuchaba nada de lo que decía mi profesor, nada en lo absoluto, pero luego venía a dar el examen y daba el examen y sacaba 10. Me pasó hasta que me gradué y luego, bueno, fui a la universidad y ya me interesaba lo que me estaban hablando. Acá no me interesaba, pero para mí sacar esa nota o entender lo que el profesor me estaba diciendo era una cuestión muy rápida. Y un niño con hiperactividad no puede hacer eso porque tienes la concentración dispersa. Entonces, no había manera de que yo tenga hiperactividad. Lo descubro cuando llevo a mi hijo mayor para una consulta con la misma psicóloga que me trató aquí en Guayaquil, y yo le dije, es que claro, como yo era hiperactiva, y ella me dijo, perdón, pero tú no eras hiperactiva, y nunca has sido hiperactiva, tú tienes un cerebro creativo. El cerebro creativo está todo el tiempo creando. Entonces, si tú no pones límites y si tú no aprendes a manejar tu herramienta, tu cerebro puede convertirse rápidamente en un cerebro ansioso. Entonces tienes que controlar tu herramienta. Mira, es como tener un superpoder, como ser un X-Men. Entonces, todos tenemos este superpoder y todos tenemos que aprender a dominarlo y es maravilloso. Entonces, estábamos hablando, el primer lado es el lado de la inteligencia y después viene, bueno, tiene que ver con el cerebro y después viene el tema de la memoria. De aquí para el tema de la memoria viene una parte interesantísima que yo siempre le pongo de ejemplo también, que es como la película Slumdog Millionaire, que se ganó el Oscar. ¿Te acuerdas de esta película de la India, increíble, donde este chico, las experiencias de su vida le permitieron responder preguntas que personas no sabían, que pensaban que estaba haciendo trampa? Yo reflejo mucho, y creo que le puede servir a muchas personas, reflejar la vida en esa película, porque todas tus experiencias son esos criterios previos que luego te van a permitir hacer conexiones para encontrar ideas creativas, para poder comunicarte con un consumidor. Entonces, todas esas experiencias previas que tú hayas tenido, tu bagaje emocional, experiencial, Bueno, la crisis, los problemas, quizás no vas a tener los mismos problemas, pero la forma como abordaste el problema, como encontraste la solución, te acompaña, ¿no? Exacto. Te O cómo permite. lo viste, cómo lo aprendiste, pero esas experiencias también son un alimento para tu herramienta. Entonces, ahí vimos dos cosas súper interesantes y científicos. Entonces, tenemos que hablar, yo siempre he escuchado esta frase de que las relaciones públicas son es la hermana creativa de la comunicación, ¿no? En general. ¿Tú crees que las relaciones públicas están muy ligadas a la creatividad? ¿Y cómo? ¿En qué momentos o en qué productos eso se ve? ¿Sabes qué? A mí me encanta el tema de relaciones públicas y también creo que aquí en el país está subdesarrollado, porque también parte de cliché, amigo que nos está mirando al otro lado del mundo, Ecuador es un país machista. Entonces aquí tenemos que hacer estas diferencias porque ya hay muchas mujeres que estamos del otro lado. Entonces sí es importante aquí visibilizarnos como género, porque Ecuador es un país, ha sido históricamente un país de hombres. Entonces, aquí las relaciones públicas, como eran un tema que hacían las mujeres, entonces Porque eran... sonreían y se veían Sí, bien y podían entretener a los invitados cuando llegaban a un evento. exacto. Eso es lo que al principio... Entonces aquí tú pedías que se contrate una relacionista pública y había gente que quería que se contrate una modelo. Y eso Exacto. sentían que era una relacionista pública. Y cuando tú ya estudias esto, yo tenía una profesora que me decía, tú tienes que ser relacionista pública, tú tienes que estudiar relaciones públicas. Lo mío era la creatividad, no había manera, no había manera. Entonces yo no me fui hacia allá, pero cuando yo vi que el 50% de mi grupo de amigas tomó relaciones públicas y vi su malla y las vi sufrir en los eventos y las vi aprender a organizar un evento porque entender la logística para que un evento te salga bien y luego saber reaccionar ante una crisis como las crisis gigantes que han habido en este país de comunicación. Ahí Sí. es donde tú te das cuenta lo importante que es formarte como relacionista público, aunque seas de marketing, aunque seas de creatividad, aunque seas de comunicación,
pero tener entendimiento de qué se tratan las relaciones públicas, hacer un cuarto de guerra por lo menos una vez en la vida, son cosas Claro, tú imposibles. aprendes, ¿no? Sí, Bueno, aquí imposible. tenemos algunas preguntas y saludos, te los voy a leer porque... Gracias. Cristóbal Fernández Salgado nos saluda, nos dice buenas tardes, Cristóbal, ¿desde dónde nos escribes? Eso me falta que me pongas, ¿ya? Y también nos escribe Verónica Suárez Viteri, una colega, también una querida colega, ella es representante de la Red de Relaciones Públicas para Iberoamérica y está pues ella con base en Ecuador, y nos manda saludos y pregunta, dice, de acuerdo a lo que escucho, entonces se nace con el chip de la creatividad, dice, o hay una manera de ir aprendiendo y tratar de ser un poquito más creativo. ¿Cómo funciona el tema? Exacto, los dos criterios. Sí. Primero naces creativo y luego te formas creativo, porque como les decía desde el comienzo, tú tienes una herramienta, tienes una flecha, tienes que aprender a dirigir el arco. Y es Tienes como que... un músculo, ¿no? La creatividad, igual que la tranquilidad para manejar una crisis, que la facilidad de expresión, es un músculo, lo tienes que sufrir para desarrollarlo. Pero conversamos acerca de herramientitas que nos sirven, de tácticas que nos sirven, lo conversamos hace un tiempo, por aquí lo podemos volver a conversar. Primero está el mantenerte curioso. Si algo te genera curiosidad, búscalo, no lo dejes de buscar, no lo dejes de googlear, no lo dejes de leer. Siempre tengo un libro a la mano. Otro tema interesante, siempre quedarnos niños, tratar de disfrutar de las cosas chiquitas, tratar de subirnos a la resbaladera, esas cosas que nos mantienen en contacto con nuestro cerebro infantil cuando éramos realmente creativos, son cosas que nos mantienen viva la chispa. La creatividad es una chispa, es la llama de una vela y nosotros tenemos que estar constantemente encendiéndola. Luego entender actos creativos que vemos en las personas, por ejemplo, admirar el trabajo de un artista, admirar, escuchar música, ver cine, todas esas demostraciones te Series de mantienen televisión, creativo. ver personas tienen un color, un tipo de escena, ¿no? Exacto, te mantienen creativo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nuestra creatividad se despierte y realmente yo creo que la industria de las relaciones públicas necesita esa herramienta porque de verdad que además del temple, además del timing, necesitan todo el tiempo estar pensando cómo reaccionar, cómo reaccionar. Y sí tienes que ser creativo y ponerlo a tope. Ahí estoy poniendo los 3 consejos que diste. Uno, decía, para ser creativo debes mantener viva la chispa del niño interior. El tercero, entender el trabajo creativo de las otras personas. Y el primero me faltó, no sé por Y qué. mantente curioso. Si algo te da curiosidad, búscalo. No lo dejes, nunca lo dejes pasar. Por ejemplo, cuando escucho una palabra y no sé lo que significa, a mí no me pasa tanto porque como yo tengo una formación en literatura, en lengua, en escritura, Claro. te obligas tú misma a tener un gran vocabulario, pero si encuentras una palabra que no sabes qué significa, búscala, ve a buscarla. Y trato, yo tengo la aplicación del RAE en mi celular, pero si no, voy a buscar el diccionario físico porque necesitas hacer ese ejercicio, porque eso te hace... Y hay un tema importante, como tú decías, ¿no? La creatividad en el ejercicio de las relaciones públicas está presente no solamente en esto de saber cuál es el siguiente paso que debo dar, sino que la creatividad también te llega cuando tienes que pensar, bueno, y este público o este influencer o este líder de opinión o este periodista, ¿qué me podría decir después de lo que yo le propongo? O sea, y ver diferentes escenarios, ¿no? El Porque contenido, Sonia, el contenido, ¿qué es lo que hablábamos? ¿qué contenido necesita? El ¿Cuál contenido es es de él? algo, es crear contenido es difícil, es una Sí, o sea, tarea y eso difícil. hablábamos, ¿no? Y ya vamos a ir a una parte de la creación de contenido, la parte creativa y estratégica, porque no solo es que se vea bonito, sino que también sea efectivo. Y yo creo que esa es la prueba de fuego para un creativo, ¿no? Porque no es solamente decorarlo, es cumplir una meta, ¿no? Y Exacto. hay otros saludos de Victoria Estacio, desde Santiago de Chile, que ella siempre también se nos conecta. Cristóbal Fernández dice que Europa también es más machista a veces que Latam. Puede ser algunos países, pero no creo que todos, porque acá los multan y muy fuerte en los trabajos donde descubren temas de machismo, ¿no? En algunos países sí. Dice que ahora está en Suiza. También Blanca Valladares nos saluda. Blanca, tú eres de Honduras, ¿no? ¿Verdad?
Recuérdame, Blanquita es otra que siempre se conecta, estamos ahí, nosotras tomándonos café. La vez pasada estuvimos conectadas a 7:30 de la mañana. Lizeth Fajardo dice, ¿cómo podemos desarrollar o explotar nuestro lado creativo? Pues bueno, ya lo dijiste, ¿no? Primero, repite las 3 claves que tú dices. Ser curioso, siempre ser curioso. Segundo, quédate niño o conéctate con lo que te conecta de niño. Y lo tercero, pueden buscarlo en mi post de LinkedIn también, que hay 4. Hay una más. Alma Creatividad. Deberías búscalo y pon el link aquí en comentarios para que la gente lo pueda ir. Chéverísimo, ya se las voy a Diana Echeverría dice, saludos al MIT, excelente comunicadora. Mónica Cordero dice, creo que todos nacemos con alguna chispa creativa, pero como dice Almita, eso es algo que hay que buscar y nutrir. También Cristóbal lo que nos dice, bueno, que vivió en Ecuador muchos años y luego viajó entre Venezuela, Suiza y Estados Unidos, mal no recuerdo. Dice Luis Antonio Tomalá que es cierto que el contenido debe ser creativo, pero debe ser efectivo, y Luis Antonio pues nos saluda desde Ecuador, también es otro colega que hace relaciones públicas. Y Cristóbal Fernández Salgado, que le encanta el tema, dice porque es un novato en eso. Ya, Elisa Fajardo dice que compartas el link de los 4 pasos para ser más creativo, esos ejercicios que tú los das. Y ahora vamos a entrar, mientras Almita busca el link, no sé si lo puedas poner ahora porque la gente está conectada. Sí, por supuesto. Ya, mientras Almita busca el link y se los pone ahí, vamos a ir a la siguiente parte para que ustedes vayan preparando esas preguntas. Y justamente es el ver cómo interviene en la creatividad en la creación de contenido estratégico. Considerando que ahora hay muchas redes sociales, tenemos página web, tenemos blog, tenemos hacer live, tenemos podcast, y en todos esos diferentes formatos, el proponer un tema, el estructurar un contenido, o quizás en la parte más formal de las relaciones públicas, el redactar un discurso, tiene que ver con creatividad, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar ahora en este momento con Alma, así que por favor, pongan sus preguntas respecto a la creación de contenido, porque aquí tienen una súper creativa, pues que ha trabajado con agencias, las agencias la buscan, ella trabaja como un discurso, tiene que ver con importante. Exactamente, les voy a colocar el link aquí. Ya se lo está poniendo. Rosa Minuche dice, gracias Almito por tus consejos, siempre oportunos y excelentes. Rosa, díganos, ustedes desde Guayaquil, ¿de dónde se conecta? Ya está ahí, LinkedIn.com, Alma Creatividad, ya está. Ahí pueden ir al usuario de Almito y poder verla. Estaba desactivado tu micrófono, dilo de nuevo. Te decía que ahí está mi post de hace 2 semanas nada más, un poquito bajito en las publicaciones, lo pueden revisar, y ahí les pongo 4 herramientas fabulosas para nosotros tener la creatividad hasta arriba, porque realmente, justo como tú decías, esto es un músculo, hay que estar todo el tiempo corriendo. Como cuando alguien me pregunta, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto las crisis y solucionarlas? ¿Cómo hiciste? ¿Dónde aprendiste? Superando crisis, o sea, ¿cómo aprendes a gestionar crisis? ¿Cómo te empiezan a gustar? Cuando realmente te llegan muchas y tienes que solucionarlas, ¿no? Igual es con la creatividad, ¿no? Y es tu experiencia, tu memoria, y de hecho las cosas, como viste que tus padres solucionaban las cosas, como cosas que te gustaron de otras personas, todo eso es tu bagaje y eso es lo que te hace. Digo, la mejor escuela para solucionar crisis fue primero mi abuela, que tenía un carácter bastante así heavy, y lo otro era el colegio de monjas. Sí. He estudiado en colegio de monjas, sabes manejar situaciones estresantes y de colegio militar, también. También. Escolar, es que es como también cuando la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué carrera puedo estudiar en la universidad para ser creativo? ¿Hay una carrera en la universidad para ser creativo? Por supuesto. Y este tema es súper interesante. También escribí sobre eso y se lo escribí a los padres en febrero de este año y les decía, no dejen que sus hijos estudien creatividad, hagan que sus hijos estudien marketing si viven en Ecuador, porque de lo contrario tienes tan pocas plazas de trabajo, vas a llegar a tener que luchar por una placita de trabajo en tan poquitos lugares, te va a costar tanto subir, te va a costar tanto ganar un mejor sueldo, porque esa es la vida, la realidad de las agencias de publicidad en Ecuador. Ahora, si estudias creatividad y puedes tener proyección de irte a vivir a otro lado, como hay grandes creativos que viven
en Miami, grandes creativos ecuatorianos que viven en Colombia, que viven en Argentina, que tienen mercados más desarrollados, tienen para Disney, para las grandes productoras de Netflix, en Amazon, en las grandes empresas del mundo hay ecuatorianos trabajando. Y si esa es la proyección, estudia creatividad, te va a ir genial. Pero si decides que te vas a quedar aquí en Ecuador, realmente yo puedo aconsejarles que estudien marketing o que estudien relaciones públicas. Y de hecho, entre marketing y relaciones públicas me sigo quedando con marketing porque hay más plazas de trabajo. Si deciden estudiar creatividad, pueden estudiar comunicación con mención en redacción creativa, que es lo que estudié yo en la Universidad de Casa Grande. Y entiendo que hay otros tipos de carreras similares. No hay otra carrera igual aquí en Ecuador. Me parece que la San Francisco y Quito tiene también una carrera de creatividad estratégica, que es mi carrera, la misma carrera. Pero como tú decías, ¿no? Hay cosas en la vida cotidiana que te ayudan a ser creativo y enlaza el tema de la curiosidad y observar el trabajo de terceros, ¿no? Desde, como hablábamos, el color con el que se filman las películas, el ver o seguir a ciertos directores que se los conoce porque son creativos y analizarlo por qué lo hace. Te ayudan un poco a tener esa perspectiva. Ver noticias te ayuda a ser creativo, ¿no? El estar viendo qué es lo que pasa en otras industrias que son muy relacionadas con lo que tú haces, eso también te ayuda, ¿no? A comparar, a aprender, ver cómo se hace en otro lugar, cómo lo puedes aplicar acá. Exacto, estar en TikTok. Hace unos pocos días vi una encuesta increíble acerca de cuáles son las edades, los rangos etarios, y yo le respondí al creador de contenido y le decía, me siento en una minoría terrible porque de 30 a 39 era solo el 16% y de 10 a 19 era la gran mayoría. Entonces él me decía, bueno, ¿cuántos años tienes? Y le digo, tengo esta edad, y me dijo, bueno, yo estoy en el mismo rango, así que bueno, somos minoría, pero hay que estar en TikTok, no puedes no estar en TikTok, hay que estar, hay que estar. Claro, además que la perspectiva es que después de 5 años, estas personas de ese rango etario estarán en una edad productiva o trabajando, consumiendo productos, generando contactos. Entonces, serán nuestro exacto, serán nuestro público, serán nuestra audiencia y será una nueva audiencia para los medios tradicionales que tienen que intentar conectar con ellos, ¿no? Además que hay otro tema interesante, que también la edad, ¿no? Los seniors, el grupo de plata, como les dicen en otros países, ahora trabaja después de la jubilación, están mucho más activos, la expectativa de edad, la esperanza de vida es mucho más grande en países como Estados Unidos y Europa. Entonces, luego vamos a ver también un boom sobre por qué o qué redes ellos siguen. Por eso es que quizás Facebook no muere, ¿no? La gente en Ecuador, por ejemplo, ya para entrar en el tema de contenido, la gente de Ecuador dice, no, es que Facebook no lo sigue nadie. Mentira, en Facebook está la gente, puede estar gente joven o gente de 45 años, pero en 45 años, déjenme decirles que no está joven. Entonces, y de 45 a 65 es un rango etario de 20 años, o sea, tienes ahí 2 generaciones y aparte gente que o ya tiene su negocio o que va a emprender un nuevo negocio con su dinero de la jubilación. Entonces, no es que tienes después de 45 años te mueres. O sea, no, y aparte el grupo de poder adquisitivo, aquí en Ecuador somos los millennials, el grupo de mayor poder adquisitivo, el grupo más grande de mayor poder adquisitivo somos los millennials. Pero después vienen nuestros padres, que nuestros padres no están muertos, nuestros padres están más digitales que nunca, saben manejar todas las redes y papá de la generación de nosotros que conozcas y no sea fan de YouTube y no escuche cosas en YouTube, no existe. Y que tenga Facebook, por supuesto, porque es un medio de comunicación primaria y ahí está la gente. A veces siempre te encuentras con este problema cuando tú trabajas en comunicación, que es ver que los dueños de las marcas o las personas que están en las marcas, o marca como persona o como entidad, como empresa, de todo tipo, marca personal o marca comercial, sienten que cada uno es el reflejo de su marca. Y realmente ese es un error que hay que empezar a desmitificar, porque no porque a mí no me gusta TikTok, yo clienta, yo dueña de la marca, a mí no me gusta, pero yo decido que porque a mí no me gusta no estoy en TikTok, estoy perdiendo una audiencia importantísima, porque yo tengo que entender lo que es y separar lo que es bueno para la marca de lo que es bueno para mí.
porque no necesariamente mi audiencia luce, consume contenido y le gustan las mismas cosas que a mí, ¿no? Yo también, hace poco tengo un cliente que me decía, no, es que mi LinkedIn no me interesa. Realmente el mercado en el que yo quiero crecer todos están en Instagram, ¿no? Pero yo le decía, pero bueno, le digo, ¿y quiénes son los que te consumen, te compran, te contratan, generas negocios? Bueno, de la edad de 32 a 45 años, digo, pero todos ellos, si tienen poder de decisión, si tienen un nivel profesional, ellos sí, en su tiempo libre les gusta Instagram, pero para buscar información estarán en Twitter y estarán en LinkedIn. O sea, ya, entonces hicimos una apuesta. Digo, vas a ver que vamos a empezar a postear, a generar contenido estratégico y más rápido va a crecer LinkedIn que en Instagram, sin pauta, en orgánico. Crecer en Twitter es carísimo y difícil, lento. Entonces, eso es lento. Eso es un año y en un año ya estás con una imagen consolidada. Pero en LinkedIn, mira que con LinkedIn crecimos como 800 seguidores de un mes al otro, que es bastante en orgánico. Es bastante, ¿no? Mientras yo me acuerdo que él antes decía, no, es que Instagram es el que más crecemos en orgánico. En un mes hemos crecido 100 seguidores. Bueno, pero es que son diferentes los algoritmos de las plataformas. Entonces, una plataforma tendrá la opción de crecer. Y también, hablando de algoritmos, también hay un golpe de suerte en las cosas que subes en tu plataforma. Realmente, esto es como cuando el doctor te dice, mira, te voy a mandar esto para ver si te quita el dolor de cabeza. Es una cosa que te va a ayudar, pero él mismo sabe que es experimental. Así funciona con el contenido de las plataformas. Tú vas con una idea porque ya sabes cómo funciona el algoritmo, los formatos, los horarios, tu público, lo tienes súper claro, sus herramientas. Pero a veces la fórmula perfecta no funciona. Entonces, las redes son así, son entes vivos. Sí, yo creo que es donde más se te fomenta la creatividad, porque tienes que analizar y chequear. Por ejemplo, tú puedes subir un contenido en una fotografía y el mismo contenido luego transformarlo en un video o en un live o quizás haces un carrusel y vas a ver que en los diferentes formatos te van a dar diferentes métricas, ¿no? Por los horarios y por todo lo demás. Y justamente para hablar de la creatividad en los contenidos, cuéntanos, Alma, eso de cuando un cliente te dice, pero es que yo tengo que publicar lo mismo con los mismos colores, la misma letra, en TikTok, en Instagram, en Twitter, porque mi marca es igual en todos los lados. ¿Cuál sería ahí la respuesta? En la universidad, a todos los comunicadores nos dijeron algo y a mí me lo repetían en todas mis clases, allá hace 15 años cuando yo era alumna. Me lo repetían todos los días y me decían, la unidad gráfica, la unidad gráfica, la unidad gráfica, que quiere decir que debes manejar la misma línea gráfica en toda tu comunicación. Pero esa unidad gráfica es algo que ha venido evolucionando y tú ya con el nacimiento de los diferentes canales digitales, tienes que entender que todos, como hablábamos hace un minutito, son entes vivos y realmente tienes que ir viendo lo que se adapta a cada plataforma. Entonces, no es conveniente que subamos el mismo contenido para cada plataforma porque las plataformas actúan distinto. No es conveniente que subas el mismo contenido si manejas varias marcas porque no tiene sentido. Porque todas las marcas, así sea una marca chiquitita, todas, absolutamente todas, funcionan de una manera particular. Y de hecho, por ejemplo, si tú tienes una marca de helados y tienes una paletería y tienes cremas y quieres dividirlos, aún así, siendo de la misma marca, ya estás capturando a dos audiencias. Entonces, no puedes subir el mismo contenido porque tienes que entender el core de tu plataforma y ahí vas a llegar con el mensaje, porque si no creas específicamente pensando en tu audiencia, en tus horarios, en tu objetivo estratégico, cuál es, en el tipo de mensaje que vas a dar, realmente estás lanzando la flecha sin arco, sin dirigir el arco, sin apuntar. Claro, pierdes tiempo. Plata. Plata, porque puede pasarte, que es cuando yo veo, por ejemplo, alguien me dice, no, es que me están gestionando las redes sociales una agencia creativa. Y resulta que todo el mundo piensa, no sé por qué a veces en Ecuador, que la única red es Instagram, ¿no? Y entonces le mandan el arte de Instagram y con ese mismo, casi que en el mismo formato, quieren salir en Twitter y no te alcanza el texto, o a lo mejor no se entiende, o a lo mejor para allá no funciona, sobre todo si es un tema de promoción, ¿no? Es más complicado de eso.
Hoy no se trata de vender, hoy se trata de conectar. La creatividad nos ayuda a conectar. Por supuesto, y eso es la creatividad en estrategia 100%. Y ahí tienes otra herramienta increíble, que es la data. Para poder conectar, tienes que entender quién es esa persona con la que te vas a comunicar, entenderlo profundamente, estudiarlo profundamente, y ahí conectas, cuando encuentras un punto en común. Realmente tu marca, una vez que está en redes, se convierte en una persona. Entonces, siempre funciona el ejercicio de personificar tu marca, porque es un ejercicio antiguo, yo sé que también me lo enseñaron en el colegio, pero convertir tu marca en una persona, hacer ese ejercicio creativo, realmente te ayuda a entender cómo se va a comunicar. Hace unos añitos yo tenía un emprendimiento hermoso, era súper se me fue la palabra, pero era súper altruista, esa es la palabra. Era súper altruista. Estaba pensando que tú estás en Austria. Ese es ahí estaba mi. Era un emprendimiento autístico, sí, sí, sabes que pasó por ahí volando, pero tú sabes que uno es creativo, entonces, a ver, espérame que regreso. Entonces, era súper altruista, no era un negocio realmente, entonces no funcionaba como negocio. Y luego cuando entendimos que ya era un tema de altruismo, lo pudimos manejar de otra manera, pero ¿qué es lo que hacíamos? Entendimos que queríamos dar talleres económicos a gente aquí en Ecuador, porque comenzaron a llegar en la fiebre de los talleres. No sé si te acuerdas cuando llegaba, la palabra workshop salía por todos lados. Todo era carísimo. Eran talleres que te los daba Alma Franco y costaban $300, y yo soy ecuatoriana, nacida aquí y me especialicé aquí. Y cambia cuando viene un extranjero que tiene 50 años más de credenciales, entonces, bueno, como sea, tú dices, voy a invertir unos ahorros en una persona que viene con un bagaje tan gigante. Sin embargo, éramos profesionales sencillos que hemos aprendido mucho con la experiencia y queríamos dar estos talleres económicos. Y por cada taller que dábamos, cobrado, dábamos un taller gratis a comunidades que necesitaban aprender temas comerciales. Entonces, ¿ves? Era una idea que no es un negocio, sino claro, era un tema. Era una misión, realmente. Y ahí nos dimos cuenta de que si queríamos entrar a competir, teníamos que buscar un lenguaje. ¿Cómo hablaría esta persona que se llamaba la escuela invisible? ¿Cómo hablaba? ¿Quiénes eran los profesores? ¿Y cómo hablaban? Entonces encontramos un lenguaje entre el sexy sapiens. Era una persona que sabía mucho, pero que era sexy. Entonces te decía las cosas a través de posteos, solo de texto, que eran súper cómicos, pero súper sexys, misteriosos, y ahí encontramos una voz y la gente nos empezó a mirar. Y solo eran textos y no teníamos plata, no le metimos nada de pauta y dimos en total más de 60 talleres en 2 años. Así que realmente es un ejemplo hermoso de cómo encontrar. Es un ejemplo de cómo la creatividad con estrategia te genera resultados, ¿no? No solo encontrar tu voz es tan importante porque conectas con esa gente. En un mundo en el que todo el mundo decía workshop, nosotros decíamos workshop a $20 y funcionamos. Y aquí viene otra pregunta, porque la gente nos escuchará y dice, ay, pero es que para ellas quizás es fácil, es porque ya tienen muchos años trabajando en eso, pero la creatividad también es enfrentar a veces cosas que no sabes cómo hacer y ver cómo solucionas, ¿no? En tu caso, ¿qué red te cuesta más hacer este proceso creativo para que la gente también se sienta identificada, no que somos sábelo todas y que lo hacemos todo así de rápido? Sí, exacto, no, para nada. No, antes de esto, de las horas que a veces te conlleva crear contenido. Y me encantaría poderte decir que yo soy ducha en todas las redes, pero a mí la que más me cuesta es LinkedIn. A mí me cuesta muchísimo conectar con LinkedIn. Yo amo escribir, me encanta escribir, pero no porque a mí me gusta escribir y yo escriba lo que yo quiero como si fuera un diario, conecto con la gente. Entonces, pensar en un contenido que a la gente le resulte interesante o le aporte en su vida, eso es lo que más me cuesta. Me cuesta muchísimo, entonces lo que hago es que llevo una bitácora. Tengo en mi celular una nota
y en esta nota voy apuntando temas que veo o tomo fotos, por ejemplo, cuando les he contado temas no sé si viste lo de los esmaltes más Glow, que ese se hizo viral, Sí. o el de la valla esta con la chica y los chanchitos. Entonces, ese tipo de cosas en las que siento que una pastillita puede ayudar a mejorar el mercado, puede ayudar a cambiar el mercado, a mí me cuesta, me cuesta encontrar Te cuesta mucho y es la red que más te gusta, ¿no? la red que más me gusta. Y profesionalmente solo me manejo con LinkedIn. Yo en mi currículum tengo puesto LinkedIn porque yo manejo mis otras redes personales y las manejo un poco mis redes para salir, dejar un poquito el uso de el trabajar. Claro. Entonces, es lúdico, pero LinkedIn es una red en la que yo quiero compartir mi mejor yo profesional y ayudarle a alguien en lo que necesite, o sea, hacerle sentir a esa otra persona que puede contar con esta asesoría profesional y yo no le voy a cobrar nada, no le voy a pedir nada a cambio, sino que puedo spread the kindness. O sea, ese es como mi eslogan en LinkedIn. Eso es lo único pero me cuesta. Creo que es la red más difícil. Y creo que haces un trabajo enorme. Tú y Javier Mirjana. Sabes que para mí es mi red más fuerte y yo no lo sabía, ¿ya? Porque nunca me fijé en las métricas. Y me fijo en las métricas realmente cuando llego aquí a Austria, ¿no? Y te puedo decir que en 6, 8 meses he crecido 2.000 seguidores, poco, pero mucha gente de afuera. Y eso a mí me ha dejado así como que, por eso yo siempre en estos en vivos pregunto de dónde son, porque veo que es un 50% de gente de fuera y 50% de gente de Ecuador. Sobre todo porque el tema de las relaciones públicas quizás está un poco más difundido a nivel de otros países, ¿no? En otros Sí, países. es así. Bueno, aquí tengo unas preguntas que nos hacen y tenemos que contestar. Ya, a ver, hay 3 preguntas en cola, Antes niña. de que se me olvide, te quiero decir algo, que realmente esto va muy, muy de cerca con la creatividad, pero hay una cosa que tú tienes, que es la disciplina, Sonia. Porque para tú pegar en cualquier red, tienes que ser disciplinado. Disciplinado. Tal día, tal hora, tal día, no paras nunca. Entonces, la creatividad es linda, preciosa, hermosa, pero va de la mano de la disciplina. Es un niño con un adulto. Sí, yo creo que la disciplina, la perseverancia, yo creo que más que disciplina tengo perseverancia, porque hay días en que no puedo hacerlo. Entonces, ya el siguiente día, a pesar o del dolor o de la ocupación o que esté en medio de la carretera, por ejemplo, yo me llevo la compu con el celular y en el carro Pero voy estás. posteando. Exacto. Entonces, tus seguidores sabemos que estás, que vas a Claro, aparecer, que vas a estar ahí. claro, Entonces, esa disciplina sirve, funciona. sí. Mira, tenemos a Cristóbal Fernández que nos pregunta, dice, tal vez esto no aplica en este live, pero para conectar es necesario estar físicamente en tu geomarket, es decir, en tu sector geográfico. ¿Qué le decís? Me encanta la pregunta, Cristóbal, le agradezco muchísimo y de hecho, en lo absoluto, tengo clientes, no conozco, los tengo, que trabajan al otro lado del hemisferio y no están aquí, lo que hacen es estudiar su público, Exacto. entender cuáles son sus necesidades psicográficas, cuál es su situación demográfica, entender cuáles son bueno, sus puntos de dolor, sus satisfacciones y conectan. Así que no hace falta para nada. Además, en redes sociales, por suerte, se puede segmentar absolutamente todo. Así que no es necesario. Increíble. Sí, realmente las redes te permiten estar conectado, si no pierdes el foco, no importa dónde estés. Mira, a veces me ha pasado a mí con clientes que yo le digo, pero usted sí sabe que vivo en Austria, ¿no? Digo, no, Sí, sí, claro, porque me hablan como que si estuviera tan cerca, ¿no? Y me hablan y hacemos una reunión y hacemos esto, y yo, sí, pero, digo, pero usted sí sabe que vivo en Austria. Sí, no estoy en Guayaquil, no estoy en Perú. No, sí, sí, no hay problema. Entonces, ese es el tema, como dice Alma, de tener persistencia, tener foco, identificar qué es lo que la gente necesita y sobre todo especializarte. Cuando te especializas en algo, realmente no importa dónde estés, mientras uses las plataformas y las herramientas, que también saber usar plataformas y herramientas es parte de creatividad, ¿no? De saber solucionar. sí, y escribir, escribir y escribir. Sea en la rama creativa en la que estés, escribir. Sí, el Realmente escribir cómo ayuda.
A ver, dice Victoria Estacio, yo estuve en un taller acá en Santiago de Chile que no tuvo el contenido que se buscaba. Eso es respecto a lo que tú hablabas de la escuela invisible, ¿no? De cómo ustedes funcionó porque conectaron, pudieron a la gente explicar. A veces ocurre, ¿no? Que también en el post parece algo muy lindo y en la vida real no funciona así. Pero eso nos pasaba que éramos muy cercanos con la gente. Realmente, por ejemplo, teníamos una clienta maravillosa que es una estilista súper conocida aquí en Guayaquil, y ella fue a todos nuestros talleres, y ella le decía al profesor, a mi gran amigo Maxi Cortés, que ojalá en algún momento pueda darse una vueltita por acá. Él es especialista en investigación cualitativa y dio insights de consumidor, y ella le decía, te va a parecer extraño que yo esté aquí, yo soy estilista, pero no sabes cómo a mí me sirve aprender esto que tú estás diciendo, porque entiendo a mi público. Entonces, especializarte en esos temas que tú a veces pasas desapercibido. Quizás es para alguien que tiene una profesión ya establecida de marketero, o quizás de economista o de gestión de negocios, pero resulta que tú desde tu profesión, o desde tu proyecto, desde tu emprendimiento, desde tu marca profesional, eres tu propio negocio. Exactamente, eres tu propio producto. Eres tu propio producto, eres tu propio negocio. Viene otra pregunta de Verónica Suárez Viteri, la compañera de Redir, ella está en Loja, viviendo ahora, y nos dice, como creativa, Alma, ¿cuál crees que es la red en la que más se puede ser creativo? ¿O en todas es igual? Creo que todas las redes, primero le agradezco muchísimo a Verónica por su pregunta, creo que todas las redes nos permiten ser creativos, nos permiten explotar nuestra vena más creativa, especialmente porque las redes están cambiando todo el tiempo. Ayer cambiaron los temas de Facebook, antes de ayer cambiaron los temas de Instagram, todo el tiempo están cambiando. Si me preguntan a mí, la red que yo considero que permite hacer contenido más creativo es TikTok. Esa es la verdad para mí, porque creo que el formato es súper elástico, pero también creo y me doy cuenta de que todas las redes, Facebook tiene muchísimas herramientas e Instagram tiene muchísimas herramientas. Por ejemplo, si tú activas un perfil profesional en Facebook, Facebook tiene este tipo de lives, puedes crear cuartos, break rooms, como lo tiene Zoom, puedes hacer conferencias, tiene tantas herramientas realmente para que tú conectes con ese consumidor y busques tu audiencia, que también creo que es una red súper completa, súper completa. Aparte, Facebook es la dueña de toda la administración comercial de las otras redes. Si tú quieres pautar en Instagram, tienes que de ley hacerlo a través de Facebook. Lo mismo, Facebook es el manager, digamos que el gran manager de todas las redes. Bien. Y Twitter es muy bueno para comunicación más formal, porque es más informativo y es el lugar a donde va la gente a saber cosas. Claro, si hay un terremoto y quieres saber exactamente de cuántos grados en escala Richter fue, tienes que ir a Twitter, porque hasta que salgan los otros es el susto, la expresión de uno, de otro, los videos cómicos. Exacto. Pero el dato de cuánto fue o dónde fue está en Twitter, ¿no? Y aparte, lo chévere de Twitter es que primero la red no muere, y en cuanto a creatividad, antes, cuando tenía solo 140 caracteres, te obligaba a hacer el ejercicio. No sé si te pasó en algún momento, pero a mí me pasó que como yo usaba mucho Twitter, ya no soy usuaria de Twitter, pero cuando yo usaba mucho Twitter, comencé a pensar... Ya no soy usuaria de Twitter. Porque ya no lo uso. Solo lo uso para buscar cosas. Sí tengo una cuenta, pero no la tengo, no la alimento. No me interesa. Sin embargo, sí me interesa estar ahí porque hay cosas que quiero saber. Entonces, lo chévere de Twitter es que en algún momento, cuando era súper usuaria, heavy user, yo comencé a pensar en 140 caracteres. Comenzaba a todas mis ideas o lo que sea que yo comencé a pensarlo en ese formatito. Es algo que... Es un ejercicio de creatividad muy fuerte, porque, por ejemplo, inclusive cuando tú... una parte de la creatividad que se ejercita mucho en la creación de contenido es cuando tienes que transformar estos contenidos para que puedan ser exitosos. Exacto. O sea, ¿cómo lo dices en un formato chiquito? No todos les gusta el hilo que hay en Twitter. Y además yo en la universidad, y hay muchos libros que te dicen que cuando redactas muy buenos tweets es como saber redactar buenos titulares.
Sí, exacto. Porque concretas, ¿no? Y a la larga, para lo que hemos estado hablando con TikTok, justamente estaba yo en un taller de TikTok y justamente estábamos analizando que en TikTok tú necesitas 2 segundos y medio para captar la atención. Si Sí. en 2 segundos y medio la gente no se engancha, te va de largo. Y cuando te va de largo, significa que no eres visible. Entonces, tu video puede ser muy creativo, pero si tu intro es muy larga y no permite enganchar a las No personas, conectas, no conectaste. O ya sea, fuiste. exacto, pero tú sabes lo que es ser creativo en 2 segundos y medio. Sí. Exacto. Es la Eh, vida, es la es vida. muy duro, es muy fuerte, ¿no? El poder hacerlo. Y bueno, vemos ya los tips finales porque ya mismo nos toca cerrar y la gente pues también que vaya haciendo sus últimas preguntas. Y quizás aquí yo te tengo que nos des 3 consejos. 3 consejos para crear contenidos creativos y eficientes para una marca. Chévere. El primero te diría que es hacer un guión. De lo que sea que vayas a hacer, primero haz un guión. Segundo, siempre tengo un objetivo estratégico. Siempre entiende cuál es el objetivo estratégico de tu post o de tu contenido. ¿Qué quieres? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacer imagen? ¿Quieres simplemente estar? ¿Quieres ser tendencia? ¿Cuáles son tus objetivos estratégicos? Y tercero, capacita, porque necesitas entender las métricas. Para las personas que están detrás de marcas, no saber lo que es un engagement, no entender lo que es un performance, no entender las métricas es como rozar el analfabetismo. Así que necesitamos capacitarnos, necesitamos no solamente entender la red, sino entender de qué se tratan los números, porque como yo lo comentaba, lo comenté a un equipo hace poco tiempo, las redes son objetos de negocios, son herramientas comerciales. Ojalá fueran lindas, así son para despejarse y todo, sí, son lindas. Pero si nosotros estamos detrás de marcas o somos comunicadores o somos creativos estratégicos, las métricas no mienten. Las métricas son por lo que vivimos y las métricas son realmente lo que nos debe interesar. Si un contenido no convierte ni siquiera en performance, es un contenido que no funciona y tienen que dejar de perder plata. Así que esos son como mis 3 consejos. Capacítense, hagan guiones y pónganse claros los objetivos. Bueno, ya los concretaste muy bien y hasta que nos escriban las preguntas, tengo aquí otra duda que me saltó y es, en el momento de la planificación, ¿no? De crear un plan, que también es casi como hacer un guión, pero aquí ya es a nivel global. La creatividad tiene que estar presente, ¿no? De qué manera tú logras ser creativo con un plan si a lo mejor no has investigado mucho? ¿La investigación es importante o no para ser creativo? Si no investigaste, te quedaste. El que no se subió se quedó, es así. Porque más que todo la competencia, Sonia, porque hay tanta competencia. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor y quieres sacar algo y no has entendido tu competencia, tranquilamente sacas un contenido que es exactamente igual al de tu competencia y tienes que diferenciarte, porque una cosa es hacer la tendencia chévere, por ejemplo, en Instagram se pone de moda un reel, y si tú utilizas tal música, entonces tienes más posibilidades porque esa música está en tendencia, ya, todo bien, pero si haces exactamente lo que está haciendo tu competencia, va a ganar el que lo haga más bonito o al que le quede el producto más chévere o al que tenga el producto más barato. Entonces, si vas a competir por precio, realmente tienes una tarea kilométrica. Pero si vas a competir por contenido, realmente tienes oportunidad. Lo único que tienes que hacer es investigar y hacerlo estratégicamente. Sin investigación no se puede hacer nada. No lo puedo ayudar, joven. Claro, sin investigación, porque tú tienes que saber, el cliente te tiene que dar insumos, ¿no? Así tú seas la súper creativa, sin insumos de parte de la marca que ha hecho, dónde está, qué hace la competencia, no puedes crear. Y a veces ocurre que cuando tú ya trabajas en comunicación o de planta para una empresa, se corre el riesgo de creer que se las sabe todas y no se vuelve a investigar. Eso es un error también que afecta a la creatividad y a la estrategia en todo Sí, plan, ¿no? por supuesto. Sin investigación no puedes armar la estrategia, creo yo. No hay manera de ser estratégico porque no sabes el antecedente, no sabes el piso en el que te estás parando. Así que esa es una parte importante. Esa es una parte importantísima. Y justamente cuando estábamos hablando acerca de estos ejercicios para ser creativo,
tú me decías, ¿cuánto tiempo nos consume el crear contenido? Tú te pones un límite en el momento de la creatividad, es decir, eres tan disciplinada que dices, a ver, me voy a dedicar en este momento a crear piezas gráficas o a crear una campaña. Tengo 2 horas para entregarla, ¿o no? ¿Cómo se lo hace para mantener un orden en la vida de uno? Cuando tú estás en los 20, funcionas con una gasolina que se llama adrenalina. Ujú. Entonces, cuanto menos tiempo tengas para entregar algo, más adrenalina generas y más creativo te pones. Como cuando uno dice, es que me encanta trabajar bajo presión. Sí, es que me encanta trabajar bajo presión. Eso es un mito. El clásico. Y eso no existe. Porque sabes que la adrenalina te hace cometer muchos errores y te quita la parte estratégica. Entonces te quedas con la parte creativa porque te aseguro que con adrenalina te pones súper creativo, pero no te pones estratégico. Y ya hablamos de que creatividad sin estrategia, no funciona. Entonces realmente lo que te funciona es lo que aprendes en los 30, que es planificarte, organizarte y destinarle tiempos a cada cosa. Yo en mi caso, que hago 10 cosas al mismo tiempo, que lidero un negocio de eventos, @experienciaslove en Instagram y en todos los medios, que manejo la parte comercial de mi empresa, manejo la parte creativa de mi empresa, además soy asesora creativa y adicionalmente soy asesora en planificación estratégica para diferentes agencias. Entonces, tengo 3 trabajos y tengo que organizarme. Si yo me desorganizo 5 minutos, se me cae la casa de cartas, así que esa es el secreto, realmente organizarte, ser disciplinado y ser perseverante. Yo no juego con, házmelo en 2 horas. No me puedo atender joven. O sea, claro, muchas veces la gente tiene ese falso concepto de que para ser creativo tienes que trasnochar, dejar de comer, dejar de dormir, y ahí es cuando te resulta lo mejor. Pero llega un momento en que ya no eres el creativo de alguien, sino que ya eres un ejecutivo que maneja varias obligaciones creativas, por decir, que si no tienes disciplina, horario y un método, no te Sí. funciona, ¿no? Y sabes que es una pena que eso que tú estás diciendo ahorita es una realidad aquí. Entonces, es una realidad, porque cuando tú trabajas en agencias de publicidad, esa es la vida. Esa es la vida y es una pena que en Ecuador las agencias se sigan manejando así. Realmente, cuando tú entiendes que las cosas las puedes organizar, Exacto. todo puede marchar, pero Cuando se respeta el tráfico que nunca existe. que aquí nos exijamos o nos autoexijamos o permitamos que nos exijan ese tipo de cosas, realmente es triste. Tenemos bastante por lo que trabajar. Así es. Bueno, me dice alguien, Cristóbal, dice, Ivanka Trump dijo una vez, lo más importante de una empresa es la formación profesional y el marketing. Y aquí te hago la pregunta del diablo. A ver, ¿qué es? ¿Marketing o relaciones públicas? ¿Las relaciones públicas está supeditado al marketing o son dos áreas diferentes? Siempre he pensado que hay algo que aquí hemos sido desordenados también. Creo que arriba de ambas áreas debería estar comunicación. Creo Exacto. que de comunicación, de la estrategia de comunicación, debería bajar el marketing y debería bajar las relaciones En públicas. comunicación estratégica, comunicación corporativa, asuntos públicos. Porque pongámonos de acuerdo. Luego vas aquí a las empresas y relaciones públicas caminan para allá y marketing camina para el otro lado. Aparte que si no están iguales, ¿no? O están divorciados o una está supeditada a la otra, ocurre que luego hay problemas de gestión. Sí, exactamente. Hay que trabajar en equipo, Sonia. Esa es el camino. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar planificadamente y hay que trabajar en paz, con paz mental, tratando de dar buenos ambientes laborales, con paz, con tranquilidad. La gente de verdad que reacciona positivamente a eso. Y yo justo hoy día en la mañana en Twitter dije que les mandaba buenos días a todos, menos a la Amber Heard que ahí nos trabaja en la vida. Seguro todos nos hemos topado con Amber Heard de cualquier color, tamaño, raza o edad. Sí, Siempre hay. por supuesto. Yo tendría así como que Son anotar. hombres, son mujeres, ojo, no solo son mujeres así, me van a salir luego a criticar. Los Bueno, hombres son distintos. Doy fe. bueno,
no sé, un mensaje para culminar, Alma, para cerrar. Encantada, querida Sonia, de verdad, de estar aquí contigo. Me encanta ver esto que estás construyendo, me parece genial. Realmente admiro muchísimo tu disciplina, tu perseverancia, tu presencia en LinkedIn, porque es la red a través de la que te veo. Y realmente para todas las personas, no importa en el rubro en el que estén, no importa la categoría en la que trabajen, trabajen por su imagen, hagan imagen, porque realmente hay muchos clientes afuera que puedes potencializar con tratar tu imagen de una manera profesional, con enfocar tu creatividad de una manera estratégica y con trabajo perseverante. Entonces, creo que son cositas para resaltar. Y no olviden que realmente la creatividad está en todos y es cuestión de ejercitarla, ejercitarla. Vayan al gimnasio creativo todos los días, pónganse un challenge, léanse un libro divertido, cuando vayan al supermercado, cómprense un libro, vean buenas series interesantes que jueguen con su cerebro, vean películas, vayan al cine y disfruten música, que eso activa. Así es, bueno, y con esto, sí, de verdad que eso es importantísimo y la creatividad la ejercitas desde solucionando problemas, viendo películas, escuchando canciones, haciendo adivinanzas, sopa de letra, hasta cocinando. O sea, donde tú veas, hay un espacio para ser creativo, como dice Alma, y pues para nosotros, pues bueno, ha sido un gusto estar en contacto. Victoria dice que muchísimas gracias por esos buenos consejos y muy buena tarde a todos. Que a ustedes ya les toca almorzar, qué rico, a mí me toca cenar. Y para los que preguntaban, pues sí, no importa desde dónde lugar geográfico que estés, como dijo Alma, si manejas tu marca, manejas tu presencia digital, te das cuenta que los negocios, los contratos, una nueva oportunidad laboral están ahí. No es un tema de vanidad, es un tema de estrategia. Es un tema de estrategia. Donde haya creatividad, ahí es. Ahí es, exactamente. Entonces, un abrazo y un beso a todos. Gracias por compartir este Peer Coffee. Gracias, Alma. A ti. Bye. Bye.